Ok. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes. Una vez más, aquí estamos a Jesucristo, siempre dándole gloria, dándole honras, alabanza, adoración. Sabemos que solamente Él merece la gloria. Yo quiero que ahí donde estemos, hermanos, hagamos una oración para pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con su palabra en esta tarde. Creemos firmemente que Dios siempre nos trae bendiciones a nuestras vidas. Solamente abramos nuestros corazones, prestemos atención con respeto y reverencia a la palabra de Dios y verá cómo el Espíritu Santo va a traer ese consejo santo a nuestras palabras, a nuestro corazón, a nuestra alma, y nos va a fortalecer cada día más. Cierra tus ojos y empecemos ahora. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo vengo orando, Dios, en esta tarde, en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesús, para agradecerle por este día especial, Dios Todopoderoso, que usted nos ha concedido vivir. Gracias por la vida, la salud, su amor, su gracia, su bondad, su justicia. Y gracias, Padre, porque nos da el honor de poder sentarnos aquí en este lugar para poder compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos, con sus hijos. Y oro, Padre, para que en cualquier lugar de donde se esté escuchando tu palabra, estén viendo esta palabra, que su Santo Espíritu, mi amado Dios, sea ministrando esa palabra en los corazones, moviendo las voluntades, trayendo sabiduría, trayendo temor, trayendo fe, trayendo entendimiento al corazón de cada uno de sus hijos, para que podamos nosotros entender, podamos ser edificados y podamos ser nosotros transformados por medio del poder de tu palabra. Oro, Señor, para que su Espíritu Santo la ministre a cada corazón y que podamos, Señor amado, crecer en ese conocimiento, en el temor y la obediencia de tu palabra. Bendiga a su pueblo donde quiera que estén. Guarde sus corazones en perfecta paz, Señor, y que sobre todas las cosas, mi Dios, usted sea glorificado. Gracias, Padre. Cúbranos con tu sangre preciosa. Todo espíritu maligno, todo espíritu antagónico, en el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos tu bendición y tu presencia en este lugar. Gracias, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí, gracias a Dios que nos da esta hermosa bendición de poder compartir otra vez con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy importante. El tema de hoy se titula Ejerciendo con dignidad nuestra función de embajadores de Cristo. Ese es el tema que vamos a estudiar esta tarde. Los puntos más importantes es ejerciendo con dignidad la función, el llamado que Dios nos ha dado y ser embajadores de Cristo. Un embajador, hermano, es un ministro de alto rango enviado a un país extranjero para residir ahí y representar a su gobierno. Eso es un embajador. ¿Okay? Nosotros los cristianos, nuestro Señor Jesucristo, cuando ora, en el San Juan capítulo 17, una de las cosas que Jesucristo dice: Padre, aunque ellos están en el mundo, ellos no son del mundo. Así como tú me enviaste, también yo los envío a ellos. Entonces, es muy importante entender algo primero, para tocar este tema, entender algo, que aunque nosotros estamos en este mundo no es nuestra ciudadanía. Todas aquellas personas que han abierto su corazón a Jesucristo, su patria es la patria celestial. Nosotros no somos de esta tierra. Entonces nosotros como cristianos fuimos llamados y fuimos puestos por nuestro Señor Jesucristo en esta tierra para representarlo a Él y para representar el reino de los cielos en esta tierra. Es una responsabilidad muy grande, hermanos. Entonces imagina un embajador. Yo estaba leyendo noticias la otra vez y me di cuenta que el presidente de los Estados Unidos, en estos 4 años que ha estado de su periodo, ha descansado o ha quitado de su puesto a más de 40 ministros. Imagínense. Entonces, cuando una persona no tiene esa dignidad para estar en una posición,
según el presidente que esté gobernando en ese tiempo, él puede quitarlo y puede ponerlo. Entonces es muy importante que entendamos algo, hermanos, que nosotros como cristianos, nosotros no nos pusimos nosotros mismos. Por eso hay muchas personas que están cometiendo gravísimos errores en su vida espiritual, que se ponen ellos solos, ellos se autoproclaman tal líder o esto, yo soy lo otro. He visto mucha gente que se autoproclaman profetas, se autoproclaman pastores, maestros, evangelistas y otras cosas, y sin tener el llamamiento. Eso es un error gravísimo. ¿Por qué razón? Porque no puede uno ir a representar a otro país sin tener ese llamamiento para hacerlo. Entonces, el primer requisito que se necesita para ser un embajador es que necesita ser ciudadano del reino que está representando. Nosotros somos ciudadanos de ese reino, del reino de Dios en la tierra. Lo que habla el libro de Filipenses 3:20, donde dice Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el hecho de que estamos en este mundo no quiere decir que somos de este mundo. Estamos en este mundo nosotros para reflejar la cultura del reino de los cielos a la tierra, para representar a Jesucristo y para hacer otras funciones que más adelante vamos a estar viendo paso a paso. Pero muy importante es esto, hermano, una persona que no haya nacido de nuevo, una persona que no es ciudadano del reino, no es candidato a ser un embajador de Cristo. Y ahora, hay personas, como le digo, que Dios los pone en diferentes lugares, en diferentes países, con diferentes ministerios o misiones, pero quien pone es Dios. Cuando una persona se autopone él solo, es una persona que no va a representar dignamente al reino de Cristo en la tierra. ¿Por qué razón? Porque está tomando una posición, está tomando un cargo que no le ha sido otorgado. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención. Si verdaderamente Dios nos ha llamado y nos ha puesto para esa misión. Voy a darle un ejemplo bíblico que es muy importante, me llama la atención mucho el caso de en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama este? Bueno, uno de los jueces, Gedeón. Gedeón, usted ve que Gedeón le pide a Dios pruebas, le pide comprobante que si es su voluntad de que él vaya a la guerra. Y le pide 2 veces la prueba, porque Gedeón sabía perfectamente de que si él se iba a la guerra sin estar seguro 100% de que Dios lo estaba llamando y Dios lo estaba enviando, él sabía perfectamente que él iba a fracasar. Entonces, cuando hay verdaderamente temor en el corazón del cristiano, cuando verdaderamente hay respeto, reverencia en el corazón del cristiano, uno no busca, no ambiciona, no se pone solo en una iglesia como cierto líder o cierto, qué sé yo, ministro o algo parecido. ¿Por qué razón? Porque sabe perfectamente de que si Dios no está con él, todo lo que haga no va a funcionar. Y algo peor que eso, como no fue puesto por Dios, como no es un embajador legítimo de Jesucristo, pero lleva el nombre de que es cristiano, lo que va a hacer con sus acciones es dejar mal representado al país, al reino de los cielos. Entonces, toda persona que no ha sido llamada y establecido por Jesucristo para una misión de embajador, siempre va a quedar mal con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, es muy importante que nosotros siempre busquemos la dirección de Dios. ¿Sabe? Algo que yo he aprendido en mi vida y lo he visto a través del tiempo que he estado sirviéndole al Señor, es que cuando una persona, un cristiano, hermano, se le notifica por medio de una profecía, por medio de, no sé, algún consejo que le dé un hermano, algo parecido, que tiene quizás un don ministerial en su vida. Una de las cualidades de una persona que verdaderamente tiene un don ministerial es que nunca ambiciona esa posición. Es que nunca desea estar en esa posición, no ambiciona el poder, no ambiciona estar en esa posición. Al contrario, evade estar en esa posición. Cuando usted analiza todos los llamamientos que Jehová el Señor hacía a los profetas del Antiguo Testamento,
a sus siervos, todos ponían siempre un pretexto. Todos ellos, porque ¿sabe por qué? Porque ellos sabían de que esa misión era una misión muy delicada. No es sencillo, no es fácil representar el reino de los cielos en la tierra, llevar el nombre de Jesucristo, honrar el nombre de Jesucristo, mostrar la cultura del reino a las naciones, mostrar las reglas, las leyes del reino a las naciones. Eso no es sencillo, eso no es fácil. Entonces, hay otras personas que llegan a esa posición, quizás Dios los puso, pero a través del transcurso de ejercer su ministerio, se vuelven desleales al reino. ¿Por qué razón? Porque dejan de servir a Dios con la integridad, con el temor, con la seriedad con que Dios lo llamó. Porque le voy a explicar algo. Si hay algo que es serio en esta vida, es muy serio, es ser un ministro de Cristo en esta tierra. Es muy serio, es una responsabilidad muy grande. Palabra sencilla, eso no es un juego. Entonces, cuando una persona, he visto personas que empiezan a servir a Dios dentro de las iglesias y lo hacen muy bien. Y con aquel temor, con aquella humildad, con aquella sencillez, siempre buscando cómo honrar a Jesús, siempre buscando cómo ser de bendición a la congregación, pero de pronto como que se engolosinan con el poder y después se creen como que son dueños de las iglesias. Y entonces empiezan a ser desleales a los principios establecidos en el reino de Dios. Porque le voy a explicar algo, hermano. Una de las cualidades que tiene que estar siempre en la vida de un embajador de Cristo es la lealtad. La lealtad incondicional a Cristo Jesús. El mundo siempre va a ofrecerte muchas cosas. El diablo siempre te va a ofrecer muchas cosas para ver si somos personas codiciosas o ambiciosas al poder, a la vanidad, al dinero, cualquier cosa, y vender nuestra primogenitura por algo pasajero. Hoy en día hay muchos ministros de Dios que fueron llamados por Dios, porque hay muchísimos que no son llamados por Dios y ahí están con sus títulos, pero hay muchos que fueron llamados por Dios, que han vendido su primogenitura, han vendido su lealtad por un momento de fama, por un momento de aplauso, quizás por dinero, quizás por poder, y ahora ya no son leales a Jesucristo. Ya esas iglesias lo que alcanzan, sus metas es alcanzar los propósitos del que está al frente de la iglesia, que es el pastor, pero no de Cristo Jesús. Entonces es muy importante entender esas cosas. Número uno, que una persona que no es ciudadano del reino no puede ser establecido como un embajador de Cristo. Número dos, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto, venimos representando al reino de los cielos. Número tres, algo muy importante, tenemos que llevar en nuestras vidas, en nuestro corazón, esa comprobación de que fuimos enviados por Dios, por Jesucristo, para poder ejercer ese ministerio. Me gusta mucho lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 21, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice que se le apareció a su discípulo y entonces le dijo paz a vosotros, y después le dijo, así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces es muy importante que no solamente es tener, hermano, la ciudadanía del reino, sino también tener el llamamiento y el ser enviado para cumplir esa misión, porque todos tenemos una misión diferente dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando una persona está usurpando un lugar que no le ha sido dado, esa persona no está representando en nada al reino de Cristo en esta tierra. Entonces, es muy importante entender esas tres cosas. También es importante entender que el reino a quien nosotros representamos no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos sencillamente administradores, llamados por Dios, establecidos por Cristo para servir en su iglesia. Es lo que habla Pablo, 1 Corintios capítulo 4. Dice Pablo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Dice, y es necesario que los administradores sean hallados fieles. ¿Cuándo es que una persona deja de ser fiel?
cuando ocupa su posición en una iglesia para sus propios beneficios o para sus propios intereses. Cuando una persona es infiel a Jesús, cuando una persona le aplica la palabra de Dios a uno, pero a otro no se la aplica, cuando no es justo a la hora de resolver un problema, algún desacuerdo o alguna desaveniencia que haya entre hermanos quizás. Tienes que ser una persona derecha y ser justo. No importa quién esté al frente, el que cometió la falta tiene que pedir disculpas, pero tienes que ser así. Pero hay personas que no lo hacen. Hay personas que sí llaman la atención a todos los hermanos, pero a ciertos hermanos de la iglesia no lo hacen porque tienen cierta preferencia con ellos. Y eso se llama injusticia. Y eso no es característico de un embajador de Cristo. Entonces es muy importante entender, no solamente de que el reino no nos pertenece a nosotros, el reino le pertenece a Dios, es el reino de Dios, somos administradores solamente. Pero la quinta cosa que hablamos anteriormente es que como embajadores de Cristo necesitamos ser leales al Rey y al reino a quien estamos representando. No importa cuánto tengas que sufrir por decir la verdad. No importa cuánto tengas que sufrir por caminar en integridad. No importa cuánto tengas que abandonar o que renunciar de ti mismo para mantenerte con fidelidad a Dios. Necesitamos hacerlo porque ese tipo de persona de corazones leales que no importa cuánta amenaza tenga, siempre son leales a Cristo Jesús. No importa cuántos obstáculos el enemigo ponga, siempre son leales a Jesús. No importa cuántos ofrecimientos de vanidad de este mundo el enemigo le ofrezca, no se vende. No se vende por nada, no se vende por quedarle bien a una persona, no se vende por dinero, por aplauso, por admiración o para que la gente le diga, wow, qué tremendo. No se vende, porque un embajador sabe perfectamente que en su vida la gloria es para Cristo Jesús. Si no aprendemos esto, no podemos representar dignamente al reino de los cielos como embajadores de Cristo Jesús. Quiero que leamos segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Vamos a darle gloria a Cristo el Señor. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Importantísimo. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser una persona con la característica y la identidad de Cristo Jesús. Tiene que parecerse en su forma de pensar, su forma de sentir, ser justo, ser derecho, llamar a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Déjame decirte algo. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, hermano, que cuando tú eres derecho en las cosas, cuando tú no haces acepción de personas en una iglesia, siempre va a tener personas que van a estar en contra de tu vida. Porque hay personas que llegan a las iglesias y lo que quieren es alianzas para ciertas cosas. Entonces, hoy en día hay mucha gente que se presta para hacer alianzas en las iglesias. Y un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, no hace alianza con nadie. Un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, promueve la unidad y la armonía y la paz dentro de la iglesia, pero nunca hace alianzas con nadie. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay una función. La función general en sí es reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Pero hay propósitos específicos. Por ejemplo, no todos en la iglesia son predicadores, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son administradores. Entonces, cada uno tiene una función diferente dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando todos trabajamos en unidad, trabajamos en coordinación, trabajamos en armonía, entre todo podemos ayudar para que el mundo se reconcilie con Dios a través de Cristo Jesús. Pero si una persona está ejerciendo una función dentro del reino sin ser llamada a esa función, lo que está haciendo es estorbando el crecimiento y el desarrollo y el avance del mensaje del evangelio a las naciones, porque el lugar que fue donde él fue puesto
está vacante. Y el lugar que él está ahorita le pertenece a otra persona que no lo puede ejercer. Entonces, por eso son cosas que debemos de prestar siempre atención. ¿En dónde me llamó Cristo a mí? ¿A qué me llamó Jesús a mí? Una vez que nosotros descubrimos lo que el área que Dios nos llamó a nosotros a servirle, ahí tenemos que quedarnos. No debemos caer en la trampa del enemigo de querernos parecer a otros hermanos en su manera de predicar, de enseñar, de cantar, de ministrar. No, cada uno es diferente y cada uno es único, no hay copias. Todos somos diferentes, todos tenemos una función, pero todo lo que tenemos procede de Dios, no procede de nosotros. El versículo 19 dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros en la palabra de la reconciliación. Es una responsabilidad muy grande, hermano. Es una responsabilidad muy grande. Qué bonito es decirle a la gente soy cristiano. Qué bonito es decirle a la gente soy un hijo de Dios. Qué bonito es decirle a la gente mi ciudadanía está en los cielos, donde voy a esperar a mi Señor Jesucristo. Pero cuán difícil, cuán complicado es honrar esa posición que Él nos ha dado como hijos de Dios. En ese punto tenemos que prestar mucha atención. Le voy a decir por qué. Porque de la manera que como nosotros nos comportemos en la sociedad, esa es la manera como la sociedad va a visualizar lo que es el reino de Dios. ¿Ok? No sé si usted ha analizado a veces comentarios de personas que dicen, no, ¿a qué iglesia va? No pasa tal. No, la iglesia no va. Ahí hay muchos problemas. Entonces, es una mala imagen que se ha dado en esa iglesia por el mal comportamiento de los miembros de esa iglesia. Entonces, es muy importante prestar atención, porque cuando una persona consciente y voluntariamente está creando ese conflicto dentro de una iglesia, no solamente está dañando la imagen del rey en la tierra, no solo daña la imagen de la iglesia, no solamente lastima el corazón de Jesús o avergüenza a Jesús delante de la gente, sino que también puede acarrear mucho juicio sobre su vida. Entonces hay que prestar atención. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y para quién lo estamos haciendo? Son preguntas que tenemos que tener siempre nosotros en consideración a la hora de tomar una responsabilidad dentro del pueblo de Dios. El versículo 20. Así que somos, dice Pablo, embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Dice en nombre de que también 20, como si Dios rogase, dice, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una de las características de un embajador es que el embajador siempre lleva lo que es la imagen social, moral y espiritual de su nación. El embajador viene siendo como lo que verdaderamente es su nación. Entonces, un embajador, una persona que es un hijo de Dios, cuando las personas lo miran a usted hablar, lo miran a usted a trabajar o a hacer cosas o conversar con la gente o comportarte con la gente se da cuenta si verdaderamente eres un embajador de Cristo o no lo eres. Si estás representando el reino de Cristo en la tierra con dignidad o no fuiste llamado para esas cosas. Entonces debemos de prestar atención, porque así como tenemos la oportunidad de honrar a Cristo en la tierra, también lo podemos deshonrar con nuestras malas acciones. Yo quiero que vaya conmigo a San Juan. Vamos a ver algunas características. Vamos a ver cuántas alcanzamos, porque busqué muchas, pero vamos a ver cuánto alcanzamos. San Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Una de las cosas, una de las funciones de un embajador de Cristo en la tierra es que representa los intereses del reino, no sus propios intereses. Preste siempre atención a eso. Un verdadero siervo de Dios, se lo voy a resumir de esta manera. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, sierva de Dios, nunca representa sus propios intereses, sino los intereses del reino.
Cuando tú veas a una persona que está haciendo algo para representarse a sí mismo, no dude el 100% que esa persona no lo puso Jesucristo. Fue una persona que por ambición, por codicia, se puso él solo. Entonces, cuando una persona es llamado y es establecido por Jesucristo como un embajador de él, esa persona está consciente que él va a representar y va a responder por los intereses del reino, no por sus propios intereses. Miren lo que dice San Juan 6:37 en adelante. Dice el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él sabía, el Señor Jesús sabía perfectamente cuál era su misión. Sabía quién lo envió. Sabía que debía ser fiel y leal al que lo envió y que debía ser fiel y leal al su llamamiento. Son características de un verdadero siervo de Dios. Número 1, sabe perfectamente quién lo envió. Sabe perfectamente que el que lo envió lo puede quitar cuando él quiere. Número 3, sabe perfectamente cuál es su misión en la tierra. Y sabe perfectamente que todo lo que haga en la tierra es por los intereses del reino, no por sus propios intereses. Entonces es muy importante que prestemos atención a esto, hermano. Prestemos atención todo el tiempo, porque le voy a explicar algo, hermano. No todo lo que brilla es oro. Hay personas que se presentan como ángeles de luz, pero su corazón no está bien delante de Dios. Entonces, una persona que no está representando dignamente el reino de Dios, que está velando por los intereses del reino, es una persona que no tiene el llamamiento para representar a Jesucristo en el lugar que lo está haciendo. Sigamos leyendo el versículo 38, vamos, ¿verdad? Ok, dice el 38, 6:38, ¿sí va? 39. El 39, gracias. Dice, y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa era su misión y él la cumplió. Por eso es cuando él dijo en la cruz, Padre, consumado es, estaba diciéndole, la misión que tú me enviaste a hacer, yo la he cumplido. Creo que es el único de todos los hijos de Dios, de todos, el único que ha cumplido esa misión al 100%. Con fidelidad, con lealtad, con pureza y al 100%. Todos nosotros fallamos, porque somos imperfectos. Estamos aprendiendo de cómo Jesús lo hizo para también hacerlo nosotros. Pero siempre prestemos atención a algo. Si no es para beneficio de los intereses de Jesús, de la iglesia, no es una persona de Dios. Tengan mucho cuidado en eso. Quiero que leamos San Juan capítulo 7 ahí para abajo también. 7:15 al 18. Otra de las cosas muy importantes que es característico o es una función también de un embajador de Cristo es que conoce las leyes. Presta atención, muy importante esto, hermano. Un verdadero embajador de Cristo, un verdadero, porque te digo, hay gente que no está ahí. Dice que conoce las leyes, conoce las normas y sus reglas y las reglas del reino. Conoce a la perfección la voluntad de Dios, tiene temor de Dios, ¿ok? Se aplica a él mismo la regla. Él no puede estar en una función de embajador representando a un país si él está quebrantando las leyes de su propio reino. ¿Qué le quiero decir? Hay muchas personas que predican de amor, pero ellos no aman a las personas. Predican de perdón, pero ellos no pueden perdonar. Predican de honestidad y no lo son. Predican de sinceridad y no lo son. Entonces, siempre se están aplicándole la Biblia a otra persona. Son expertos para estar señalando los errores de otras personas, pero ellos no se aplican a la palabra de Dios. Entonces, eso es una característica de una persona que está ocupando un lugar de embajador indignamente. Quizás en el principio fue establecido y fue delegado por Jesús para cumplir esa función.
pero con el tiempo, como dije anteriormente, se vuelven desleales a Jesús. Yo dije una vez predicando esto, hermano, y es algo que yo no entiendo. Cuando yo acepté a Jesús en los 90, a mí me enseñaron este evangelio, el evangelio de santidad, el evangelio del perdón, el evangelio de la oración, del ayuno, el evangelismo, visitar a los enfermos, el evangelio de apartarse del pecado. Ese evangelio me enseñaron a mí. Y es el evangelio que está en la palabra del Señor. Pero conozco personas, hermanos, que predicaron ese tipo de evangelio, hoy predican otras cosas. No entiendo por qué han cambiado. Yo creo que la palabra de Dios no cambia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un verdadero embajador de Cristo en esta tierra no cambia el mensaje de Dios, no lo cambia. El mensaje es el mismo. Jesús lo trajo a más de 2000 años atrás y es el mismo, el de santidad, el de perdón, el de obediencia, el de servicio, el de temor, el de oración, el de ayuno. Este es el mismo mensaje del cristianismo, es el mensaje del evangelio que se predicó por los apóstoles y es el mensaje que tenemos que predicar hoy. Entonces hoy en día hay personas que están en el reino y son expertos para aplicar en la Biblia a otros, pero cuando usted mira su testimonio y sus frutos, usted se da cuenta que no son personas que se los aplican a sí mismos. Miren lo que dice San Juan capítulo 7, versículo 15 al 18. Dice, y se maravillaban los judíos, dice, diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Estaban hablando de Jesús. Dice el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, escucha bien importante, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si una persona es un verdadero embajador de Cristo, escuche bien, porque esto es muy importante y usted presta atención, hermano. Un verdadero embajador de Cristo nunca pone su opinión por encima de la palabra de Dios. Nunca pone su punto de vista por encima de la palabra de Dios. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero embajador de Cristo, está sujeto a la palabra y esa palabra es la que él va a decir. Él no puede estar representando a Cristo en la tierra con su propia opinión, con su propia interpretación de la Biblia y con su propia aplicación de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo algo espectacular y quiero que preste atención. Mi doctrina, dice, no es mía, sino del que me envió. Él solo venía a decir lo que el Padre le mandó a decir. Esa es una de las funciones primordiales en un verdadero embajador de Cristo. El primero de ellos es conoce las reglas del reino, conoce las leyes del reino y se aplica él a esas reglas primero para después aplicársela a la sociedad. ¿Ok? No es el tipo de persona que ignora la voluntad de Dios. Un verdadero embajador del reino conoce a la perfección las leyes del reino y vive sujeto a esas leyes. Me gustó lo que dijo un día un presidente de aquí de Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley. Y es la verdad. Entonces el punto de esto es, si esa persona no está sometido a las leyes del reino, ¿cómo las va a explicar? Y si no las conoce, ¿cómo las va a enseñar? No puede. Y pero la otra cosa es que cuando una persona es establecido verdaderamente por Jesucristo, él no pone su propia voluntad a la hora de predicar o enseñar. Él dice, la palabra de Dios dice así, y así es como dice, léala y se acabó. Yo me voy para mi casa, usted verá qué hace con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, mire, cuando los profetas del Antiguo Testamento traían profecías a Israel, una de las frases más comunes que ellos hacían es, porque vino palabra de Jehová a mí diciendo, porque Jehová el Señor me dijo y dijo esto. Y ellos siempre que decían la palabra, ellos decían, porque Dios me dijo que dijera eso. Ellos nunca dijeron, bueno, es que yo como profeta de Israel, yo pienso que esto debe hacerse así. Ellos nunca dijeron eso. Preste atención siempre. Sea una persona muy inteligente y muy sabio a la hora de escuchar predicaciones, a la hora de escuchar enseñanza. Cuando una persona pone por encima de la palabra de Dios las leyes del reino, pone su propia opinión, esa persona es desleal al reino al que está representando. Entonces prestemos siempre atención a eso. Estamos en el versículo 16, ¿verdad?
Ok, Jesús le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice el 17, no, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, ok, por mucho que usted le hable, él nunca va a entender y va a querer aceptar esa predicación, esa enseñanza. Pero si una persona verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta porque el Espíritu Santo de Dios va a tocar su corazón y le va a mostrar que lo que se está predicando, que lo que se está enseñando es palabra de Dios. ¿Okay? Pero ¿dónde está el punto clave? El punto clave es que tenga el corazón y la voluntad y la disponibilidad para ser hacedor de la palabra, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona pone su fe por encima de la palabra, o sea, que antes de que la palabra llegue, tenga la disposición para ponerla en práctica, el Espíritu Santo pone esa voluntad inmediatamente en su corazón. Porque hay personas que escuchan la palabra de Dios y no le dan el significado ni el valor necesario. Hay gente que le escucha y le da lo mismo. Es más, le prestan más atención a las noticias del CNN que a la palabra del Señor. Son personas que no les interesa. Entonces, cuando el corazón del hombre tiene sed y hambre de la palabra, es cuando el Espíritu Santo llega y pone esa palabra en su corazón. Y esa persona sabe perfectamente cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Ok, el versículo que sigue, el 18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Se lo dije anteriormente. Hay personas, hermanos, que no están defendiendo los intereses, no están representando los intereses del reino. Es para su propio beneficio, para sus propios intereses, para sus propias metas. Entonces, cuando una persona, pone por encima de la palabra de Dios su opinión, su punto de vista, su sentimiento, su temperamento, sus heridas, sus emociones y todas esas cosas, es porque está buscando sus propios intereses, no los intereses del reino. Porque por encima de todo tiene que estar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Todo hijo de Dios tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Todo hijo de Dios. Esto no hay excepción. Entonces, más aún, una persona que está sirviéndole a Dios como ministro, tiene que tener la palabra en su corazón, tiene que ser la palabra el fundamento de su vida, tiene que ser la palabra su alimento mañana, tarde y noche, tiene que ser la palabra la base de sus decisiones, y todas las veces que se ponga a predicar, su opinión no tiene que estar por encima de la palabra de Dios, porque Dios nos mandó a nosotros a predicar su palabra, no a predicar nuestras opiniones. Por eso es que Pablo dice: cuando yo fui a vosotros, yo no fui, dice, con sabiduría humana, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo, para que vuestra fe y vuestra confianza esté puesta en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Entonces, hay mucho pueblo de Dios hoy en día que tienen su fe en la sabiduría de los hombres y no en el poder de la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque andan detrás de los predicadores y no andan detrás de Cristo Jesús. Entonces, es muy importante que toda persona que ha sido llamado para ministrar la palabra siempre diga lo que la palabra de Dios dice. Así vaya a tener problemas, porque te voy a explicar algo, hermano. Cuando tú dices la verdad, hermano, te metes a problemas, pero tienes que tomar una decisión. O agradas a los hombres o agradas a Dios. Si no estás en la disponibilidad de decir la palabra de Dios como es, pero antes de decirla como es, vivirla como es, porque es más importante. Entonces, si no estás en esa disposición, es mejor no predicar la palabra, porque vas a llevar a muchas personas a la perdición. Ok, quiero que leamos ahora 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4. Otra cosa muy importante que quiero que hacer énfasis en esta tarde, hermanos, en cuanto a las funciones de un embajador en el reino. La otra función es que protege, bendice, dice, y ayuda a los ciudadanos del reino. Los protege con amor, compasión y con celo espiritual. Si una persona, escuchen bien, esto es muy importante, hermano, mira,
Jesús, cuando Jesús habla en San Juan capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar por una oveja del Señor? ¿Qué tanto celo espiritual tienes por una persona, por un hijo de Dios? Porque hay personas, no es que tengan celo de la gente. No, lo que ellos quieren es gloriarse, que tienen más gente en sus iglesias. Pero no es un celo. Cuando hay un celo espiritual en un pastor, en un ministro, esa persona siempre te va a hablar con la verdad. Siempre te va a decir la verdad. Te va a ayudar a corregir tu conducta, a tomar decisiones correctas, a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano que camina con integridad delante de los ojos del Señor. Un verdadero siervo de Dios está siempre preocupado, lo he repetido 2 o 3 veces acá, está siempre preocupado por el alimento. Escúchate esto que te voy a decir. La protección y la salud espiritual de las ovejas. Está siempre preocupado por esas 3 cosas. Entonces, un embajador de Cristo en la tierra siempre protege a los ciudadanos del reino. Está para eso, para proteger, para cuidar, para bendecir a los del reino. Pero cuando usted llega a una iglesia, hermanos, si solo porque por razones diferentes, la gente te ve diferente, los líderes te ven diferente y te hacen a un lado, ¿qué embajador es? O sea, no es un embajador de Jesucristo. Es una persona que está sencillamente trabajando por sus propios intereses, no por los intereses del pueblo. Todas las personas que tienen un cargo público fueron puestos en ese cargo público para velar por los intereses de su pueblo. ¿Okay? Entonces no debe haber acepción de personas. Entonces es muy importante que preste atención, hermano, que no solamente un embajador, vamos a hacer una recapitulación, un embajador no solamente se somete a las leyes del reino, sino que también las conoce y las aplica con justicia. Un embajador del reino, hermanos, nunca pone por encima de las leyes sus opiniones. Y número 3, un embajador del reino siempre está trabajando fuerte en beneficio, en bien de los ciudadanos del reino. Trata a los hijos de Dios con el respeto, con la dignidad. No los ve a ellos como una fuente de ganancia, como una minita de oro, sino que los ve como esas almas compradas con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Mira que 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice, ojalá me tolerase, dice Pablo, un poco de locura, sí, toleradme, dice, porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Imagínense, el plan era eso. Dije una vez esto, hermano, hablando una vez en una reunión de pastores, y dijo un pastor, el verdadero éxito, dice, de una iglesia, dice, tiene que ver, dice, cuántos miembros tenga y otras cosas materiales hay. Y yo le dije, ¿sabes qué? Para mí el verdadero éxito de un ministerio es que el 100%, escuche bien, el 100% de las ovejas que están en ese redil estén preparadas para irse con Cristo Jesús. Pregunta, ¿cuántos pastores tienen eso en su corazón y en su mente? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Hay personas que se van de las iglesias y nadie preguntó que por qué se fue. Son cosas sencillas que pasan. Se ven ahí y dice uno, ¿qué pasó? Dice Jesús en su palabra que él dejaba las 99 que estaban seguras y él se iba a buscar la que estaba perdida. Eso dice la palabra de Dios. Es un verdadero siervo de Dios. ¿Okay? Siempre va a tener celo por las ovejas. Siempre. Diferente es cuando una persona se va de la iglesia por razones diferentes y se quiere ir. Pues está bien. Se vaya. ¿No? ¿Qué hace uno? No lo puede atender en la iglesia. Pero cuando una persona ya dejó de ir y tú lo llamas 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces y lo visitas, es para motivarlo que esa persona regrese otra vez. Tiene que buscarlos. Entonces, con ese celo, tiene que haber, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con dignidad la función de embajadores de Cristo en esta tierra. Mira el versículo que sigue, dice el 2,
porque os celo con celo, dice, de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, eso ya existía hace mucho tiempo, dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso es lo que está pasando. Siempre van a haber falsos ministros, o van a haber ministros buenos que se extravían durante su ministerio, su trabajo ministerial. Y eso es lo que está pasando. Entonces, una persona, un verdadero ministro de Dios, un verdadero embajador de Cristo en la tierra, siempre está velando por las necesidades y los intereses del pueblo. No hace acepción de personas. Cuando tú veas un ministro que tiene su grupito de gente, este es el grupito especial, eso está malísimo delante de los ojos de Dios. Eso es hacer acepción de personas. Eso es ocupar una posición de juez delante de Dios. Y eso es gravísimo. Porque si ni Jesucristo hizo eso, ni Jesucristo hace eso, porque hay personas que hoy en día lo hacen en las iglesias. Entonces, prestar siempre atención a eso. Quiero que leamos ahora el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 23. Otra de las cosas muy importantes que un embajador de Cristo tiene en conciencia siempre es que está consciente que el dueño o el dueño de la mies, el Señor mismo, Él es el que pone y Él es el que quita a los reyes de la tierra, y Él es el que pone y Él es el que quita a los embajadores que Él pone. Nadie tiene la autorización de quitar a una persona de un ministerio, excepto si esa persona está haciendo algo grave, algo malísimo. ¿Okay? Un ministro tiene autoridad para hacerlo si lo que está haciendo esa persona está dañando la iglesia. Pero que solo porque no le caiga bien a la persona, porque no es familiar o cualquier cosa, eso no es lo correcto. Y algo muy importante, mire, le voy a explicar algo. Todos los pastores, tenemos que darle cuenta a Dios tarde que temprano. Tarde que temprano. Y hay muchas personas que han sido removidos de sus ministerios. Y le voy a explicar algo. Y hay otros que van a ser removidos de su ministerio porque ellos han tomado una posición dentro de su función que no le corresponde hacer. Hay límites en los cuales nosotros tenemos que estar sujetos. Si nosotros queremos, hermanos, que las personas, los líderes de las iglesias, los miembros de las iglesias, ellos trabajen en la visión de la iglesia, tenemos que estar también nosotros sujetos a alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. O sea, yo tuve la bendición de trabajar en una iglesia y cada 3 meses el pastor nos hacía reuniones y nos pedía cuenta de que cuántas personas evangelizábamos, cuántas personas visitábamos, cuántas almas para Cristo traíamos. Y es muy bueno eso, porque eso nos ayuda a ponernos metas y a entender que tenemos que dar cuenta. Ok, pero ¿a quién le dan cuenta los pastores? Y los supervisores de los pastores aquí. Déjenme decirle que todos tenemos que darles cuenta. Y tarde que temprano el príncipe de los pastores vendrá y pedirá cuentas a todos. Entonces es muy importante entender que así como fuimos puestos por Jesucristo, podemos ser removidos de ese lugar si Cristo así lo establece. Le dije anteriormente del gobierno de Estados Unidos, más de 40 ministros el presidente ha removido de sus funciones. No sé por qué, razones diferentes, pero él tiene la autoridad para hacerlo. Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 2, versículos 20 al 23. Quiero leer ahí 20 23. Dice el 20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él tiene todo en sus manos. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Se da cuenta que quién es el que manda? El que manda no es el pastor. El pastor lo que hace es recibir las órdenes de arriba y transmitirlas a la iglesia. El pastor lo que hace es seguir el ejemplo de Jesús y aplicar las enseñanzas de Jesús y las ordenanzas que Cristo dejó para su iglesia, pero él no tiene la autorización de pasar por encima de lo que Cristo estableció. Porque el Rey de Reyes es Cristo Jesús. Nosotros somos sencillamente instrumentos en el reino de Cristo en la tierra. Entonces es muy importante, una persona que es llamada por Dios, que tiene ese temor reverente hacia Dios. Déjeme decir algo muy importante, está consciente y tiene gran temor en su corazón, que tarde que temprano le va a dar cuenta al que lo puso como embajador de él en esta tierra. ¿Usted se imagina cuántas personas hoy en día están usando los púlpitos para decir mentira? ¿Usted se imagina cuántas personas hoy en día están usando los púlpitos para adulterar el evangelio de Jesucristo? ¿Usted se imagina cuántas personas hoy en día están tomando los púlpitos para creerse dueños absolutos de las iglesias? Para creerse como que si fueran mayordomos de las iglesias, como que si no le van a dar cuenta a nadie. ¿Usted se imagina aquellas personas que por su malos comportamiento han provocado que algunos cristianos se apartaran de los caminos de Dios? ¿Usted se imagina cuando esas personas le vayan a dar cuenta a Dios? ¿Cómo van a salir? Yo estoy consciente de algo, hermano, de cada palabra que yo digo, de todas las palabras que yo he dicho predicando, no sé cuántas son, yo le voy a dar cuenta a Dios. Por eso es que siempre tengo esto en mi corazón. Yo prefiero mejor decir la verdad, así incomode a uno o dos que estén oyendo, que decir mentira para quedar bien con la gente y quedar mal con Dios. Entonces es muy importante, de todo lo que tú hagas mientras estés de servidor en un reino, de eso le vas a dar cuenta a Dios. No pensemos que en orden de autoridad el pastor es el último. No es el último. El último se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a él le vamos a dar cuenta. Entonces, entre más responsabilidad tenemos, más tenemos que responderle a Dios. ¿Qué hicimos con todo eso? Entonces, cuando una persona verdaderamente conoce las leyes del reino, camina en temor, camina en reverencia, sabiendo que tarde que temprano el Rey de Reyes y Señor de Señores lo va a llamar a cuenta. Y es ahí donde los problemas van a surgir. Este caso es muy importante, el caso de Nabucodonosor, porque tuvo varias oportunidades este hombre de poder enmendar sus acciones. Pero el que me llama la atención de él es el hijo de él, el Belsasar. Belsasar, este muchacho vino y dice que tomó todos los utensilios que se usaban para las ceremonias sagradas del templo en Jerusalén, cuando se trajeron cautivos a todos los jóvenes de Jerusalén. Y empezó a usar todos los utensilios del templo que eran exclusivos para sacrificios y ceremonias a nuestro Dios. Y empezó a tomar vinos y invitó concubinas y hizo una gran fiesta con todas las cosas sagradas de Dios. Dice la palabra del Señor que mientras él estaba tomando, dice que en la pared miró una mano que escribió y decía Mene, 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 Tekel, Uparsin. ¿Okay? En arameo. Y este hombre se turbó su corazón. ¿Sabe? Daniel estuvo siendo ministro en Babilonia durante 5 reinos. Era un hombre tan sabio, tan temeroso de Dios. Pasaron 5 reinos y Daniel ahí estaba. El último de ellos fue Belsasar. Y cuando Belsasar se turbó, le dijeron, mira, hay un hombre en Babilonia que el Espíritu de Dios está con él, llámalo. Cuando Daniel llegó, Daniel le dijo, esa letra dice,
tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso. Por tanto, tu reino será traspasado a los medo persas. Ese mismo día, cuenta la historia, el rey Ciro entró por el drenaje a Babilonia y conquistó Babilonia, porque se había acabado su tiempo. Entonces es muy importante. Nadie está por encima de la ley y nadie está por encima de Jesucristo. Todos nosotros vamos a darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo de la manera como ministramos y administramos el don, el talento, el llamado que Él puso en nosotros. Le vamos a dar cuenta de cada decisión que tomamos. Le vamos a dar cuenta la manera como tratamos a las personas. Le vamos a dar cuenta de la responsabilidad o irresponsabilidad con que trabajamos en la iglesia. Le vamos a dar cuenta de cada palabra que dijimos mientras estuvimos ministrando la palabra. Quiero que entiendas algo. No te olvides, esto va a ocurrir porque va a ocurrir, para que tengamos temor de Dios. Cuando hagamos las cosas, sepamos que Dios nos está viendo. Otra cosa, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. La otra cosa que quiero compartir con ustedes en cuanto a esto, una persona, hermano, que ha sido llamado para ser un embajador del reino de Jesús. Escuche bien. Siempre trabaja, dice, con pasión, con temor, se esfuerza cada día, dice, para representar dignamente a su reino y a su rey. En este caso es Jesús. Por ejemplo, los embajadores que van, no sé si usted ha ido a una embajada de otro país en su país. Usted ve que cuando usted entra al consulado, ahí detrás de la silla donde está sentado el cónsul o el embajador, está una foto del presidente de su nación. Esa persona está representando a su nación y representa también a su presidente. Una persona que es embajador de Cristo se esfuerza todos los días con pasión, con temor, con amor, con determinación para representar a Cristo y a su reino dignamente. Se esfuerza cada día para que Cristo sea glorificado en él y a través de él. Cuando usted ve a una persona que no interesa darle gloria a Jesús, esa persona algo no está bien en su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, hacedlo como para el Señor. Debemos honrar, glorificar, exaltar a nuestro Rey de Reyes con nuestras acciones. Prestemos atención, porque podemos deshonrarlo y podemos honrarlo. Y es lo que está pasando hoy en día. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo, dice Pablo, delante de Dios, pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, dice, con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquellos días, dice, para ser glorificados, dice, en sus santos, y ser admirados, dice, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El 11. Por lo cual, asimismo, dice Pablo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre, bien, el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ok, un verdadero embajador de Cristo no busca su propia gloria. Un verdadero embajador de Cristo no busca su alabanza, admiración y aplauso. Oh, te lo he dicho muchas veces, hermanos, te lo he dicho muchas veces. Cuando tú escuchas a una persona hablar que solo el yo, no que yo esto, que yo acá, que yo aquí, que yo... Esa persona no es un embajador de Cristo en la tierra. Es una persona que se representa a sí mismo, porque un verdadero embajador de Cristo
en esta tierra, representa el reino, se siente orgulloso de ser representante del reino en la tierra y todo lo que hace lo hace con pasión, con temor, con determinación para que su rey, en este caso Jesucristo, sea glorificado y sea honrado delante de todas las personas. Termino diciendo ahí el versículo 12. Dice, sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muy importante, hermano. Otro punto, vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Otra cosa muy importante que tiene que ver un embajador de Cristo en esta tierra. Un embajador de Jesucristo nunca se involucra en los negocios de esta vida. Nunca se involucra con el sistema social, con el sistema que se vive en este mundo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No se contamina, no se involucra, no participa de problemas o pecado ajeno. Es una persona que se conserva puro para representar dignamente al reino al que está representando en la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leámoslo, hermano. Dice, tú pues, hijo mío, dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles, escuche bien, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. No todo el mundo tiene ese llamamiento y no todo el mundo es fiel. Siempre clave es eso. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo le voy a explicar algo. Yo estoy 100% en contra. Esto para mí no hay negociación. 100% en contra. Ver a un ministro de Dios metiéndose en política. Para mí la política, hermanos, es lo más desagradable que ha estado en esta tierra. Es la manera más astuta y más desagradable con que se están cometiendo injusticias, se están violando las leyes del propio país. Es algo desagradable. Nuestro Padre Celestial no nos llamó a nosotros para involucrarnos en política. Él nos llamó a nosotros para representar su reino en la tierra y predicar el mensaje del evangelio. A eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el derecho como ciudadanos de poder tomar una decisión y votar por quien usted quiera hacerlo. Tiene todo el derecho. Pero cuando ya te involucras, cuando ya participas, cuando ya agarras partido, ya lo que estás haciendo es contaminando tu corazón con la maldad que hay en este mundo. Ya te estás desligando de tu responsabilidad de representar el reino de Cristo en la tierra por representar a un partido político en esta tierra. Entonces, verdaderamente que eso 100%, estoy 100% en contra. No creo que una persona que sea llamado por Cristo para servirle tenga que estar involucrada en esas cosas. Mira, me llama la atención mucho, leí el testimonio, la biografía, de este hermano Billy Graham, ya murió, y este hermano le llamaban el pastor de los presidentes, a este hermano. Y este hermano le propusieron más de una vez para que representara a ciertos partidos políticos de Estados Unidos para ser candidato a la presidencia. Y él dijo siempre estas palabras: yo tengo una misión más importante que hacer en esta tierra que ser presidente de los Estados Unidos. Y siempre preguntaba a la gente y decía, ¿qué es más importante para un hombre que ser presidente de la nación más poderosa del mundo? Y él siempre contestaba, el ser un embajador de Cristo en esta tierra. Este hombre siempre iba a la Casa Blanca y él siempre oraba, y él oraba por el presidente que estaba ahí, fuera republicano, fuera demócrata. Él siempre oraba por la Casa Blanca y oraba por la nación, por la economía, oraba por todo. Pero él nunca agarró partido, nunca. Ese es el corazón de un verdadero ministro de Dios. Una persona que se está involucrando y participando de la política es porque tiene sus propios intereses en la política.
y desde ya no está representando al reino de Cristo en la tierra, está representando sus principios ideológicos y políticos, mas no el mensaje del evangelio. Preste atención. Usted tiene todo el derecho de tomar su decisión. Es un derecho cívico. Usted puede votar, escoger por quien usted quiere votar, ¿ok? Pero cuando usted ya empieza a servir a la política, usted deja de ser un siervo de Jesucristo y es un siervo de la política. Así tengo una Biblia en la mano. Mire, yo te voy a explicar algo. He visto personas, siervos de Dios, ministros, ¿ok? Hablando atrocidades de otras personas, odiando a otras personas porque pertenecen a otros partidos. A esos que lleva la política a los hijos de Dios. Los hijos de Dios es para reconciliar el mundo con Cristo Jesús. Es para traer paz, para traer unidad, para traer armonía. No es para traer contiendas y división. Y yo he visto eso, por eso te estoy diciendo. Entonces es muy importante, hermano, que guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Por aquel que te llamó, guarda tu corazón y sírvele con integridad. Te lo dije anteriormente. Hay personas que empiezan a servirle a Jesucristo y lo hacen con fidelidad y con integridad, pero pasa el tiempo y empiezan a ensuciar sus manos, contaminándose con las cosas del mundo. Nosotros no somos de este mundo, no debemos de participar de este mundo. ¿Por qué razón? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos y somos nosotros embajadores de Cristo en esta tierra y tenemos que representarlo a Él con dignidad. Tenemos que representarlo a Él con temor, con sabiduría, ser personas honestas, fieles y leales a Cristo Jesús, no a un partido político. Quiero terminar con Efesios capítulo 6, versículos 16 al 20. La última cosa, hermano, que quiero compartir con ustedes de las características de un embajador de Cristo es que un embajador de Jesucristo en esta tierra da a conocer, dice, la identidad de su rey. Preste atención. Nosotros representamos a nuestro rey y nosotros mostramos a nuestro rey. ¿Ok? Damos a conocer la cultura del reino. Damos a conocer la identidad del reino. Damos a conocer las obras del reino y damos a conocer los propósitos del reino a las naciones. Esos son los propósitos generales de un verdadero embajador de Cristo. Te lo voy a repetir. Somos llamados para dar a conocer al mundo, a las naciones, primeramente dar a conocer a nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? ¿Por qué Él es nuestro rey? ¿Cómo Él piensa? ¿Qué es lo que Él quiere de la humanidad? Dar a conocer la cultura del reino, la identidad del reino, las obras del reino y los propósitos del reino. Y lo demás no nos toca hacer nada a nosotros. Lea Efesios capítulo 6, 16, hermanos, conmigo. Efesios 6, 16 al 20, quiero que leamos. Vamos a terminar ahí. Dice el versículo 16, sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los daños del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso es, reflejar, dar a entender. Usted ve, por ejemplo, un embajador en otros países siempre lleva a la cultura allá. Y promueve mucho lo que es el turismo en nuestro país, y empieza a promover todo eso. Esa es nuestra función en esta tierra. Nuestro trabajo en esta tierra no es representar a ningún partido político, ni representar a nosotros mismos, ni representar los intereses de una religión, sino representar los intereses del reino. Debemos tener conciencia siempre de eso. Hacer diferencia a quién estamos representando. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta posición que estamos haciendo? ¿A quién estamos llevando a las naciones? ¿Qué es lo que queremos mostrarle al pueblo? Es muy importante que prestemos atención a esto, hermano. Dice Pablo, versículo 20, por el cual soy embajador, dice Pablo, 6:20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Testificar los misterios del reino
y como embajador hablar con denuedo lo que tiene que hablar referente a su rey. Prestemos atención. Ojalá, hermano, que hayamos aprendido un poco en esta tarde sobre nuestras funciones como embajadores del reino. Y prestemos atención si estamos nosotros cumpliendo esas funciones. No solamente nos van a servir para darnos cuenta de quiénes son verdaderamente los embajadores de Cristo en esta tierra, sino que también nos va a ayudar para que nosotros seamos mejores representantes dignos del reino de Cristo en esta tierra. Hermano, Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración, no sé si, pero vamos antes a saludar a mis hermanos que nos ven todas las tardes. Saludo a mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresa, gracias por estar con nosotros. Mi hermana Celia Muñoz, Dios le bendiga, hermana. Saludos a mi hermano Ernesto y a los niños. Mi hermana Araeli, mi hermano Hugo, Dios le bendiga, hermano, grandemente. Mi hermana Esther, hermano Darío, Dios le bendiga, hermano Darío. Mi hermano Diego Figueroa, pienso que es Diego Figueroa. Dios te bendiga, Diego. Tenía tiempo de no verte, muchacho. Espero que pronto nos miremos. Mi hermana Anita, mi hermana Pasita, la Pasita de allá de Chile. Mi hermano Mina, mi hermana Maggie también. Dios les bendiga grandemente, como siempre. Ahí estamos, hermanos. Alicia Wilson, mi hermana, Dios te bendiga, hermana, batallando siempre para la gloria del Señor. Mi hermana Noemí Villanueva, Dios me la bendiga grandemente, hermanos, hermana, que Dios bendiga a su familia y la bendiga grandemente. Mi hermana Ninia Sosa, Dios te bendiga, hermana Ninia Sosa, mucho tiempo, muchos años que no nos vemos. Dios te bendiga grandemente, hermana. Mi hermano Antonio Marvin, Dios le bendiga grandemente, hermano. Dios bendiga su vida, bendiga su corazón grandemente. Verónica Wilson, Dios te quiero mucho, Dios te bendiga, hermana. Mi hermana Carlita y mi hermano Eldemar, pura vida, mi hermano. Vámonos para Escazú. Mi hermano Juan y la hermana Lucrecia también, Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Mi hermana Beatriz Zamorano, Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Beatriz Zamora, Dios le bendiga grandemente. Francisco Centeno, está allá hasta Oakland, San Francisco, Dios te bendiga, hermano. Y el hombre del billete, Fermín de la Villa del Señor, Dios me lo bendiga grandemente, hermano Fermín. Seguimos para adelante, hermano, cumpliendo con dignidad siempre ese trabajo, esa función de ser un embajador de Cristo en esta tierra. Necesitamos entender nuestra función y trabajar con dignidad, representar a Jesucristo y al reino de Cristo en esta tierra, pero hacerlo con dignidad, no hacerlo para nuestros propios intereses o beneficios, ni para los intereses de ninguna religión, sino para los intereses de Cristo el Señor. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Pidámosle a Dios que nos bendiga en esta tarde, en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo orando, Señor, dándote gracias porque nos has dado la bendición, Señor, la oportunidad de poder entrar a su presencia, Padre, para poder disfrutar y para poder gozar de su palabra, de su presencia y de su voluntad. Gracias por este momento especial que nos has permitido, Dios, y oramos sabiendo, Padre, que tenemos una responsabilidad en nuestras vidas, Señor, como hijos suyos, como siervos suyos, Padre, como su pueblo, Padre, ese pueblo santo que tú has puesto en esta tierra. Oramos, Señor, para que tú vengas ayudándonos día con día, Padre, para que podamos cumplir esa función con dignidad, Padre. Podamos ser representantes suyos y representantes de su reino en esta tierra y hacerlo con dignidad, Padre. Ser personas leales, fieles a tu palabra, fieles a tu voluntad, Padre, y a tus propósitos, Señor. Oramos esta noche para pedirle, Señor, que guarde todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Que sea usted cubriéndonos con la sangre de Cristo y permitiéndonos, Padre Celestial, poder gozar, participar de tus promesas y de tus bendiciones. Padre, vengo orando, Señor, poniendo en tus manos a mi familia y la familia de mi esposa, Padre, para que tú seas bendiciendo, Señor, a nuestras familias.
familia. Bendiga a los padres donde quiera que estén, guárdalos, protégelos, Señor amado, suple toda necesidad y alcanza a nuestras familias para el reino de Jesucristo, Dios. Oramos por nuestros hermanos, Padre, para que usted los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga sus trabajos, bendice su economía, su salud, bendiga sus vidas espirituales, bendice los matrimonios, bendice las familias, Padre, que sea usted tomando el control, tomando la dirección y guiando a este pueblo por senda de justicia, por amor a su nombre, Padre. En tus manos estamos, Señor. Es el único lugar seguro, es el único lugar, Dios, donde tenemos bendición y es el único lugar donde estamos en victoria. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos en esta noche y a ti, solamente a ti te damos la gloria, Padre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios nos presta la vida, vamos a estar aquí a las 6:30. Vamos a seguir de para adelante hasta que podamos volver a nuestro templo, pues a los servicios normales. Pero por ahora vamos a estarlos haciendo así. Estemos orando para que esta pandemia, el Señor la cancele rápido para que el pueblo de Dios regrese a su casa. Dios les bendiga, pasen buenas noches y mañana aquí nos miramos y Dios nos presta la vida. Dios les bendiga. Amén.